Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de la UNAM Canadá. Hoy tenemos el placer de compartir esta charla con Raúl Corona, profesor de la UNAM Canadá. Y hoy vamos a conocer algo sobre la identidad mexicana y en particular algo que nos interesa a todos, es cómo es un día de un mexicano. Hola Raúl, ¿qué nos cuentas? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo aquí bien? Aquí. Ya está. Pues sí, como ya lo dijiste, gracias por la presentación. Vamos a hablar de identidad mexicana, que es el curso, y vamos a tratar de meternos en los zapatos del mexicano actual y ver cómo es un día en la vida del mexicano. Y vamos a pensar en muchas cosas. Entonces, es un ejercicio interesante. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Espero que les sea de su agrado y cualquier pregunta pueden ponerla ahí. En fin, para empezar a pensar de la vida del mexicano del siglo XXI, vamos a transportarnos a la mente y pensar que apenas nos estamos despertando, ¿no? Y tenemos la primera pregunta: ¿dónde se levanta el mexicano? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿No? Obviamente en una cama, pero pues puede ser una cama muy humilde como un catre, o puede ser una litera, o puede ser en una cama bastante cómoda. Mi punto aquí es que pues México es muy diverso, es un país que está fuertemente estratificado. Entonces tenemos una pequeña porción que es clase alta, tenemos una clase media alta pequeña, y después tenemos un gran porcentaje de clase media baja y clase baja, según los estudios socioeconómicos del INEGI. Entonces, pues es diferente para cada quien, y es diferente entre la ciudad y el campo. Después vamos a ver un poquito más de la ciudad y el campo. Pero bueno, ¿cómo es la mañana del mexicano? El mexicano es una persona, el mexicano actual es una de las personas más trabajadoras del mundo. Se levanta a las 6 o probablemente a las 7 de la mañana. Casi siempre tiene que ir a trabajar a su lugar de trabajo, aunque con la pandemia obviamente ha habido mucho trabajo a distancia, pero eh, la mayoría de los trabajos en México todavía requieren cara a cara. Y también no tenemos, no todo el mundo tiene acceso a una computadora en México, entonces muchos trabajos siguen siendo físicos, requieren ese traslado, ¿no? Um, en la mañana, pues es muy común que el mexicano aborde la primera comida del día, y la primera comida del día va a incluir algo de maíz. Pues nos gustan los huevos, nos gustan los frijoles, que es algo que comemos mucho, pero la gastronomía mexicana está basada en el maíz. En la ciudad particularmente es muy común pasar por un poco de atole, que es básicamente maíz, y un tamal, ¿no? Para llevar. Y eso es la manera en la que empieza el día, particularmente en la Ciudad de México. ¿Ok? Siempre a las prisas. Decimos que el mexicano vive una vida rápida porque tiene que estarse moviendo. ¿Cómo llega al trabajo el mexicano? Hay muchos que tienen coches en México, que tienen coche propio, sobre todo en las ciudades. Muchos tienen que tomar transporte público, ya sea las ciudades con metro, pueden tomar, como tenemos aquí en la presentación, estas como combis o peceros o colectivos. Entonces, el trayecto del mexicano es un poco más caótico que en Norteamérica. Hay eh, muchos aspectos intangibles, ¿no? Ya sabemos que hay una situación de violencia ahí a veces. Entonces el mexicano tiene que estar listo para todo, pero tiene que hacerlo rápido, ¿no? Y solamente con estas preguntas podemos tocar temas que van a venir en el curso de identidad mexicana, como vivienda, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de vivienda en México? Vecindad, departamento, casa propia, con cuántas personas viven, ¿ok? Que también difiere mucho según la generación, la demografía, ¿ok? México tiene casi 130 millones de habitantes, entonces por cada canadiense hay 4 o 5 mexicanos en un espacio 9 veces más pequeño, entonces hay que pensar en eso también. El horario de trabajo, como lo dije antes, según la OCDE,
México, o según los países de la OCDE, México es el país que trabaja más horas en el mundo, junto con Corea del Sur, me parece. Entonces, sí, el mexicano puede tener un trabajo de 9 a 1, de 9 a 2, y después tiene un segundo trabajo a veces. ¿Ok? Ya hablamos un poquito de la gastronomía básica, los modos de transporte, y hay empleos formales e informales en México. Vamos a llegar a esto aquí. Primero, la jornada laboral del mexicano es, como lo dije, de las más altas, de las más largas del mundo. ¿Ok? Es común tener 2 trabajos o trabajar más horas para compensar por el poco salario. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el salario promedio de un mexicano? Y es difícil decirlo, pero varía, o hay un indicador que nos puede ayudar, que es la educación. Entonces, según el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, según el INEGI, si no tenemos educación, si no tenemos ni siquiera primaria terminada, esto es el ingreso que podemos obtener, ¿ok? Esto es mensualmente, entonces 4,054 pesos, es poquito, ¿ok? Con primaria no sube mucho, con secundaria no sube mucho, con preparatoria no sube mucho, pero hay un incremento de 75% de las personas que tienen preparatoria a las personas que tienen licenciatura. Y ahí es donde se crea esta idea que tenemos en México de que todos debemos ir a la universidad. Y las profesiones no son tan buenas, sino que tenemos que tener un título universitario porque eso nos va a permitir más movilidad social. Entonces, eso es muy, muy interesante. Ok, ahora, ¿cuál es el salario mínimo en México? Ha aumentado los últimos años, pero a partir del 2021, en la zona A, que es la gran mayoría del país, está en 141 pesos el día. Entonces estamos hablando de casi $10 por 8 horas de trabajo. ¿Sí? Sigue siendo bastante bajo. Y en la zona fronteriza es un poco más, pero esto es una estrategia para tratar de que las personas no crucen a Estados Unidos, ¿ok? Luego podemos hablar de eso. Entonces, tenemos una idea preconcebida de algunos trabajos a los que podemos aspirar en México. Y, como lo dije antes, todos estos factores que vamos a ver dentro de esta pequeña charla y ya más a detalle durante el curso, todos estos factores son pequeños bloques que van agregándose a la mente del mexicano. Entonces, nuestro accionar viene a partir de lo que hemos estado escuchando desde que somos pequeños. ¿Ok? Entonces, pues el mexicano sabe que tiene que ir a la escuela. La escuela es buena, la escuela da un poco de movilidad social. ¿Ok? Ahora, hablando de actitudes, vamos a hablar de actitudes, idiosincrasias, y vamos a hablar de la identidad al final, ¿ok? Pero a veces los mexicanos tienen ciertas actitudes laborales. No, vamos a generalizar un poco, pero debido al poco salario, a veces el trabajo no es un aliciente, o no lo hacemos siempre con un gusto o con tanta profesionalidad, sobre todo cuando son trabajos muy difíciles. Entonces, el trabajo es difícil para los mexicanos. A veces hay mexicanos que lo hacen muy bien, con muchas ganas, con mucha energía, pero no todos. Y es difícil porque la situación laboral es difícil. Entonces, a veces puede ser un lastre trabajar 12 horas al día por 6 días a la semana o inclusive 7 días a la semana, ¿no? Y sí, tenemos actitudes preconcebidas hacia ciertos empleos. Como lo dije, las profesiones como albañil, carpintero, electricista, plomero, todas estas profesiones pues no se consideran un empleo deseable por la mayoría de los mexicanos. No es como en Norteamérica, ¿no? Si tú trabajas instalando aires acondicionados o eres un electricista, vas a ganar buen dinero. No. México no tiene una buena remuneración económica y no tiene renombre social. Entonces, ningún padre de familia, por lo menos en la ciudad, quiere que los hijos estudien una profesión, lo cual ha creado un problema de sobrecarga de licenciados en México, de personas que van a la universidad. Tenemos demasiadas personas ahora en la universidad
Y también tenemos universidades que ofrecen programas muy baratos. Entonces, ahora tenemos un problema diferente. Necesitamos oficios, necesitamos personas que sepan hacer estas cosas, pero ya no es algo que los jóvenes quieren hacer. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando del mexicano actual, no de hace 20 años. Bueno, vamos a pensar que el mexicano llega a su trabajo, tiene una jornada laboral muy difícil, ya sea un empleo formal o informal. El 35% de los mexicanos trabajan en un empleo informal. Esto quiere decir que no pagan impuestos. ¿Okay? Puede ser gente que vende algo en la calle, puede ser cualquier tipo de negocios que no paga impuestos o que no paga al Servicio de Administración Tributaria. ¿Okay? El resto sí, el resto trabaja de manera formal. Entonces, todos trabajan, informal o formal, van a trabajar varias horas, muchísimas horas. El mexicano usualmente termina de trabajar como a las 5 o a las 6 de la tarde, después de empezar temprano. Y aquí es donde puede haber muchas variantes, porque hay una obligación con la familia. ¿Okay? Algunos, sobre todo las madres, que México sigue siendo un país bastante patriarcal. Hay muchas madres que tienen que salir del trabajo y cuidar a los hijos. Y los hombres no necesariamente salen del trabajo a cuidar a los hijos. A veces solamente llegan a dormir porque tienen 2 trabajos. Pero tenemos muchos pasatiempos, ¿no? Nos gusta ver mucho la televisión. En México puede haber un pueblo con nada, pero hay una miscelánea y todas las casas tienen una televisión, ¿ok? Los smartphones, las redes sociales. Últimamente, México es el 7º país con más uso de redes sociales, con más penetración, con 77%. Entonces, estamos todo el tiempo en el celular, comunicándonos, ¿ok? Nos gusta la música, nos gusta divertirnos, nos gustan los mariachis, nos gusta sentirnos vivos. Creo que ese es un factor importante para los mexicanos. Trabajamos tanto ahora que cuando tenemos probabilidad o posibilidad de salir, lo hacemos con mucha energía. Entonces, ya sea que vayan a un bar, que vayan a cantar, que vayan a bailar, pero lo hacemos con mucha energía, ¿ok? Y desgraciadamente también pasamos mucho tiempo en el tráfico, sobre todo en las grandes ciudades, ¿ok? Entonces es ir, tiempo perdido, trabajar, a veces tiempo perdido. A la pandemia ha ayudado con eso. También tenemos muchos deportes, nos encanta el fútbol, nos encanta el béisbol, el básquetbol, entonces el mexicano promedio va a ver o es usualmente aficionado a algún tipo de deporte. Y aquí es a lo que me refería como cómo difiere la vida del campo y la ciudad. ¿Cuál es el estado del hogar mexicano? ¿Ok? Y pues el 54% de la población, estoy viendo estadísticas del INEGI, está casado o unido, ¿ok? El 34% está soltero, pero los hogares mexicanos son especiales, suelen ser multigeneracionales. Entonces es común que en la casa viva tu abuelita o tu abuelito y tus padres, y después tengan un niño y el niño vaya a la escuela. Entonces tienen varias generaciones ahí apostadas. Inclusive puede vivir el tío, puede vivir la tía, los primos, ¿sí? Debido al precio y a veces las crisis económicas que México ha sufrido, muchas familias se han quedado juntos y ahora con la generación activa, la generación X, la generación que está trabajando, los millennials, es más difícil salir. Es más difícil salir de casa y tener tu propio departamento. Entonces, ahora más que nunca, los mexicanos tienen compañeros de cuarto. ¿Okay? Nos está costando más independizarnos, pero no está mal visto. No es como Norteamérica, a los 18 años fuera o ve a la universidad. En México nos quedamos a estudiar la universidad con nuestras familias. Entonces, eso es bastante común. ¿Okay? Y sí, la vida del campo y la ciudad son muy diferentes. Al principio del siglo pasado, México era un país casi rural y 60% de las personas vivían en los campos, pero poco a poco ese número se fue incrementando debido a la centralización, debido a que los productos y los servicios solo se ofrecían en las ciudades. Entonces, actualmente hay pocos jóvenes que quieren quedarse en sus pueblos. La mayoría emigran a las ciudades, porque ahí es donde están las oportunidades, ahí es donde están las universidades,
Hablamos de no quedarse en el pueblo, ¿no? México era un país agrícola también, pero ahora importamos mucha comida de otros países porque nuestros campos no se trabajan. Entonces puede ser difícil. La vida en el campo es más tranquila, es más conservadora, es más tradicional, es más patriarcal, eh, es más tranquila también. En algunos lugares puede ser violenta, en algunos lugares no. Y las ciudades son como todas las ciudades modernas del mundo, muy activas, hay demasiadas cosas que hacer, ¿ok? Pero es muy común ver a los jóvenes ir a la ciudad para estudiar. Cuando el mexicano llega de su casa, llega a su casa después de trabajar, tener un día arduo, llega a ver a la familia, usualmente hay un tiempo donde el mexicano le dedica a sus pasiones y particularmente el mexicano es una persona religiosa. El 80% de México todavía es católico. Y digo todavía porque ha estado bajando el porcentaje en los últimos años. Pero sigue siendo un país muy católico. El segundo más católico después de Brasil. ¿Ok? Pero todo indica que va a seguir bajando eso con el pasar del tiempo. Entonces, sí, el día en la vida del mexicano es un día ocupado, es un día cansado, es un día donde cualquier espacio de libertad lo vamos a aprovechar al máximo, ¿ok? Muy limitado por el tráfico de la ciudad, pero bueno, ese es solamente un pequeño vistazo. Otros de los bloques del curso y de los factores que podemos tomar para crear la identidad del mexicano, que nos van a enmarcar, que nos van a definir, es, por ejemplo, etnicidad. ¿Ok? Las etnias, todos nos vemos diferentes, los mexicanos no somos todos iguales, venimos de un proceso de mestizaje que empezó hace, no sé, 500 años. ¿Ok? Entonces nos vemos diferentes y también pensamos que al vernos diferentes somos diferentes, pero no lo somos. México es un país un poco racista a veces, es un poco clasista también a veces, y lo vamos a tocar en el curso. En el curso no va a haber censura, vamos a hablar de los temas que se tengan que hablar y ustedes me van a poder preguntar, Raúl, ¿qué es lo que piensan los mexicanos de esto y de esto? Y yo les voy a dar la respuesta más honesta que tengan. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de la etnicidad, vamos a hablar de cómo el gobierno ha tocado la mente del mexicano. ¿Qué es lo que el mexicano piensa cuando piensa en política? ¿Qué piensa cuando va a votar? ¿De qué manera vota? ¿Es un voto informado o no? ¿Qué piensa del gobierno? ¿Cuál es su relación con él? ¿Ok? Todo esto nos va a ayudar a comprender, sobre todo hoy en un México muy polarizado, cómo está la situación. Vamos a hablar de los medios. ¿Cómo es que el mexicano consigue sus noticias? ¿Las ve en la televisión? ¿Las ve en su celular? ¿Cuáles son los medios que utiliza? Y algo muy importante que a veces no pensamos, México es un país donde muchas personas todavía no tienen buena capacidad de lectoescritura. Entonces, a veces puede ser difícil discernir entre una noticia falsa y una noticia real. ¿Ok? Nos falta informarnos, no tenemos una buena cultura. Los periódicos ya son algo de ayer, usualmente todo es en línea. Pero bueno, lo vamos a ver en el curso. ¿Ok? Por cierto, acerca del curso, es la tercera versión de identidad mexicana que se va a dar. Antes había habido identidad mexicana 1, identidad mexicana 2 y ahora viene identidad mexicana 3 y siempre ha sido, creo, una experiencia muy grata con los alumnos. Bueno, vamos a hablar de la simbología del mexicano. Vamos a tocar muchos temas, pero ¿qué significa esta piedra? ¿Por qué la vemos en todos lados? ¿Qué efecto tiene en la cabeza del mexicano? ¿O con qué lo asociamos? ¿No? ¿Qué pensamos cuando vemos la bandera de México? Todo esto es muy interesante. Vamos a hablar de cultura y la cultura va a englobar música. Vamos a tener una clase de música mexicana. Vamos a hablar de la literatura, algunas obras que nos hayan marcado, ¿okay? La arquitectura, cómo se ven nuestras ciudades, la pintura, la danza y el teatro. ¿Okay? Y vamos a hablar de algo que es muy mexicano y me gusta mucho porque también soy profesor de lengua, pero la lengua como idiosincrasia.
¿ok? Del mexicano, como parte de nuestro pensar, de quién somos. Se dice que lo que te marca más o lo que te hace identificarte más como un hablante, como un grupo, es tu lengua. En México, obviamente, hablan español, hablamos español, pero tenemos 68 grupos indígenas, ¿ok? Hay varias lenguas ahí. Y aparte tenemos diferencias dialectales, como pueden verlo en el mapa. ¿Ok? Entonces yo puedo identificarme como una persona de, no sé, como un chilango por la manera en la que hablo. ¿Sí? Así es la manera en la que yo veo la vida con las palabras, como el ejemplo de ahorita, ¿no? Una palabra muy mexicana. Todos los que han ido a México o hablan con los mexicanos les dicen, bueno, ¿cuándo lo hacemos? Ah, ahorita. Y ahorita puede ser ahora mismo, después, nunca o quién sabe. Y esto habla de nuestra idea de temporalidad y de puntualidad. A veces no llegamos a tiempo, pero porque así somos, ¿no? Así somos. Y también hay que pensar, nuestro tiempo es muy limitado, ¿no? El mexicano siempre está trabajando. Bueno, vamos a tocar no es una clase de historia, pero vamos a tocar algunos temas históricos que han forjado la mente, que nos definen, ¿no? Como la batalla del 5 de mayo o la conquista de los españoles, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido eso sobre la psique mexicana? ¿Cómo nos lo han enseñado en nuestros libros de texto? ¿Cómo lo ven los niños? Ah, llegaron los españoles y nos golpearon y nos hicieron. Y vamos a hablar de, como dije, literatura, pero vamos a leer ciertos pasajes de algunos libros, por ejemplo, El laberinto de la soledad, Las máscaras, ¿ok? Cómo el mexicano muestra una cosa, pero realmente es diferente. Ahora, este es un libro viejo, pero hay algunos aspectos que todavía aplican hoy. ¿Ok? Bueno, no me quiero extender demasiado porque esto es solamente una charla. Recuerden que es una embarrada y el curso tiene muchísimo contenido. ¿Ok? Pero no hay una definición de lo que es identidad mexicana o cuál es la identidad mexicana, porque la mía es muy diferente a la de, no sé, a la de Verónica o a la de algún otro maestro, quien sea. Pero tenemos algunos puntos en común y ahí es donde creo que podemos llegar a una definición. Entonces vamos a utilizar un enfoque constructivista. ¿Okay? Ustedes, los alumnos, van a anotar y van a pensar, debido a esto y esto y esto, puedo decir que el mexicano es así y así y así. Ahora, muchos de estos son generalizaciones. ¿Okay? Todos somos diferentes, pero como una nación, como alguien que se identifica como mexicano, ¿qué compartimos? ¿Okay? Entonces, la respuesta es que no hay una respuesta correcta, pero vamos a tratar de llegar a esa. ¿Ok? Y ya para terminar, solo quiero mencionar otros aspectos del curso que son importantes. Esto va a ser durante el otoño, ¿ok? Irina me ayudará con la fecha porque ahorita no recuerdo cuándo empieza. Pero el requisito es tener un nivel B1 hasta C1 si tienen mejor español. Muy bien. Usualmente la clase va a ser como esta charla. Yo voy a hablar mucho y voy a escuchar las experiencias de los demás, ¿ok? Pueden presentar un nivel 1 o nivel 5 o un examen de colocación. ¿Ok? Y hay 2 horarios disponibles para el curso. El miércoles de 12:30 a 2:30 p.m. o de 5:30 a 7:30 p.m. ¿Ok? Entonces hay 2 opciones ahí. Vamos a ver en qué horario nos acomoda más. Y aquí están las clases. Inclusive les puedo decir que vamos a ver en cada una de las clases. Tal vez están ocupados y no quieren hablar de religión. No vengan a la clase número 4. ¿Ok? Pero aquí está todo. Vamos a tocar todos los temas y vamos a crear una definición. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso quiero cerrar la charla. No les quiero quitar demasiado tiempo, pero gracias por acompañarme y espero que puedan, que nos acompañen en el curso de Identidad Mexicana 3 para explorar todos estos aspectos. Gastronomía, cultura, comida, gobierno, todo. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Raúl. Seguramente has despertado interés de muchos futuros alumnos. Muchas gracias. Y si solamente me preguntabas por las fechas, el curso empezaría durante la semana del 13 de septiembre, mediados de septiembre, y como es el miércoles, entonces el 15 de septiembre.
Y pueden inscribirse antes del 13 de agosto, por favor. Entonces aquí creo que hemos pasado también contacto de la UNAM Canadá, pero ustedes nos pueden encontrar en la web y también por este medio de los foros en YouTube, en Facebook nos pueden contactar y por supuesto sus preguntas. Les agradecemos sus preguntas y comentarios y Raúl nos ayudará a contestarlas. Entonces los esperamos. Muchas gracias, Raúl. De nada, es un placer. Has contado temas muy interesantes y además de este curso, seguramente la gente va a querer viajar a México y conocer personalmente sobre este país tan rico. Muchas gracias. Gracias a ti, Irina. Gracias, nos vemos. Espero verlos ahí en el curso. Los esperamos. Hasta luego.